Bienvenidos, ahora iniciaremos la construcción de nuestras rocas estilizadas. En primer lugar, borremos el shape, ya que no lo necesitaremos. Lo que sí vamos a ocupar es el Cells 4. La escala en 5 y es esto con lo cual nosotros vamos a construir nuestras rocas. El Cells lo vamos a fusionar con un Edge Detect, el cual tendrá el width en 2.2, 2.3, dependiendo de cuánto espacio se quiera entre una piedra y otra. Y el roundness va a definir aquellos extremos de lo que serán nuestras piedras, qué tan esférico es, qué tan pulido sería en este caso. Voy a dejar un valor de 4. En este momento nuestras piedras tienen todas la misma altura, pero ya tenemos la figura base, lo cual siempre es importante. Lo que ahora voy a hacer es pasar esta información a un float field. Float field es un nodo extremadamente útil, el cual solamente funciona si es que el nodo que le está transmitiendo la información tiene valores absolutos, ya sea negros absolutos o blancos absolutos. El float field, voy a crear un float field to grayscale, perdón. El luminance adjustment puede ser 0.21, un poquito más. Lo que sí vamos a cambiar es el luminance random para que hayan rocas más altas y rocas más bajas. Lo voy a dejar con un 2.23. No, un 0.23, perdón. Ahora sí que estamos viendo, tenemos esta primera variación, la cual de hecho a lo mejor podría no ser tan grave. Podría ser... No, sí, dejémoslo. Cualquier cosa se puede ir cambiando. Es una de las mayores gracias de trabajar de forma procedural. Del float field entonces voy a crear un float field to gradient ahora. El gradient tendrá una variación de ángulo de 1. Y aprovechemos de crear varios de estos y vamos cambiando el random seed de forma que nos den distintos resultados. El random seed por defecto llega hasta 10, sin embargo uno puede escribir, por ejemplo, 958 para que tenemos realmente infinitas posibilidades acá. Lo voy a dejar en 648, me parece un valor muy apropiado. Para combinar esta información vamos a utilizar un nodo de blend. Dejaremos el grayscale, nuestras piedras bases, en el background, el gradient en el foreground, en el frente, y vamos a utilizar min darken. Min darken comparará los píxeles de ambos inputs y dejará los más oscuros. Como resultado, nosotros teníamos esto y luego nos quedan estas pendientes que habían quedado debido al float field to grayscale. Float field to gradient, perdón. Este es el cambio que tenemos. Como podemos ver en el histogram, hemos perdido información más blanca en este caso, que son valores más cercanos a 1. Es por esto que voy a utilizar un auto levels. Ahora hagamos este mismo procedimiento pero con el siguiente gradient, para crear mayor variación en la superficie de nuestras rocas. Entonces el auto levels va a ser en el background, el gradient va a ser en el foreground y vamos a hacer min darken nuevamente. Podemos ver que estamos agregando complejidad, agregando pendientes y atractivo finalmente a estas figuras. De la misma forma que antes, de hecho ahora perdimos mayor información, vamos a hacer un auto levels. Ahora que recuperamos la altura, haré un poquito más de espacio y un nuevo blend, el cual tendrá nuestras piedras en el background, las gradientes en el foreground, el min darken, y ya las tenemos. Con esto ya, debido a que nuestras piedras son estilizadas, y de hecho tengo que volver a poner el Studio 3 para poder verlas bien,
como nuestras piedras son estilizadas, no les voy a agregar muchísimo más modificaciones a esta estructura principal, digamos. Lo que sí le podemos agregar ahora son grietas, y grietas que estén en algunas de las piedras. Para esto vamos a utilizar un tile random, el cual tendrá amount 4 y 4, me parece bien. Lo vamos a cambiar a un disk en vez de unos cuadrados. No quiero que se subdividan las figuras, así que en el split el mode lo cambiaré a none. Intentamos entregar harta variabilidad en las figuras, un poquito más de separación entre ellas. Vamos a tener que haya variación en su escala también. Lo podemos dejar en un 0.9. Rotation random también, por supuesto. Dejémoslo en 0.8, por ejemplo. El rotation constraint, que es muy efectivo, lo que hace es modificar el tamaño de las figuras, en este caso de los discos, de forma de que una no quede sobre otra. Lo dejamos en 0.8 nuevamente, y si es que removemos el rotation constraint, podemos ver de que se empiezan a cortar entre ellas. Así que lo dejaremos con el rotation constraint activado. Al respecto de la posición, offset 0.4 por ejemplo, el random ahí, y el siguiente random en 1. Lo último que haremos en este nodo será dejar la variación de color en 1. Ahora hay discos que incluso han desaparecido. ¿Cómo vamos a hacer grietas desde estos discos? Va a ser con un nodo que se llama distance. Distance va a tomar un input de fuente, luego una máscara, y va a expandir la fuente de forma exponencial hasta que choque con una siguiente figura. El resultado va a ser muy similar al cells. Para crear una máscara tomaremos el tile random y lo pasaremos con un histogram scan. Dejaremos la posición, el contraste no en 1, en punto algo. No, ¿sabes qué? La posición en 1 y el contraste en 1. La distancia entonces, mientras nosotros vamos aumentando, va chocando las figuras y va creando el siguiente patrón. Lo podemos dejar en un valor muy grande, de forma de que sepamos de que ya todo esto está perfecto. En 10.000, por ejemplo. Esto lo llevaremos a un Edge Detect. Y tenemos nuestras grietas. Esta es una forma muy efectiva de poder crear siempre grietas al momento de modificar. Luego acá podemos ver de que se van agregando, se van disminuyendo, etc. Lo dejaré en 4 y en 4. Estas grietas nosotros las vamos a modificar un poco para que se muestren solamente en algunas piedras y para que se rompa este patrón. Una forma muy efectiva va a ser utilizar un float field to random color. Y de esto vamos a hacer un RGBA split. Lo que sacamos de acá es que nos va a dar una variación de color por cada uno de los canales. Y acá tenemos mucho material con el cual trabajar. Para seleccionar en qué piedras se va a utilizar y en qué piedras no, vamos a utilizar nuevamente un histogram scan. Seleccionemos por ejemplo el canal G, pero la posición ahora estará en un punto 29 por ejemplo, y el contraste punto 8, de forma que van a haber grietas que van a estar completamente atravesando estas piedras y van a haber otras modificaciones más superficiales en otras.
Esto lo pasaré por un blend junto con nuestras primeras rocas que fueron modificadas con el Min Darken, y haré un multiply. Esto para que nuevamente se modifiquen aún más estas grietas, las cuales las podremos manipular con un Directional Warp. El Directional Warp toma un input y luego un input de intensidad, y podemos ver ahora cómo las grietas se empiezan a separar. Si dejamos un valor, por ejemplo, como 72 y el Warp Angle, no sé, por ahí, vamos a poder luego ahora al combinarlas con las piedras darnos cuenta de que van a estar solamente en algunos lugares y se va a romper un poquito la continuidad entre grieta y grieta. Entonces ahora lo que quiero hacer es invertir estos valores, ya que le quiero restar estas grietas a lo que está en las piedras. Y para que se unifiquen un poquito más, que no sean un corte tan limpio el que será, lo pasaré por un slope blur. Este es un nodo el cual genera ciertas pendientes dependiendo del slope que uno vaya a ingresar. En este caso un Clouds 3 podría ser, el cual va a estar en su configuración por defecto, y lo vamos a ingresar acá. Ahora esto como que se destruyó, vamos a aumentar los samples, el modo quedará en min. Lo siguiente que hay que modificar es la intensidad, que si es que la dejamos en punto 2 ya podemos empezar a ver qué tal está haciendo esto. Hay demasiada información acá, entonces se está destruyendo un poco esta imagen. Algo que se puede hacer acá es cambiar el tamaño de estas cosas. Dejémoslo en 256 por 256. Y ahora los quiebres son más grandes. Y en vez de min lo dejaré en blur. Ahora llegó el momento de unir estas dos cosas. Vamos a tener nuestras piedras bases, las cuales incluso las podríamos dejar en un cuadro. Figura base. Vamos a tener luego acá las grietas. Y vamos a unir estas dos. Lo haremos con un blend, el cual tendremos esto como una base, esto con las grietas encima, un subtract, acá estamos removiendo todo por igual, y entonces vamos a utilizar como opacidad este blend que nosotros hicimos. Entonces al momento de verlo en el 3D podremos notar de que tenemos grietas que atraviesan por completo la piedra y otras que son solamente superficiales. El subtract lo voy a bajar bastante a un 2.5 por ejemplo, y ahora está dando resultados que son un poquito más certeros. Podemos ver que hay bastante continuidad aquí, por lo que a lo mejor es la intensidad o es el warp angle que debe de cambiar. De todas formas es algo que podemos ver más a futuro. Siempre se pueden modificar parámetros a medida de que uno los va construyendo. Lo siguiente que viene será destruir un poquito, modificar todos estos bordes tan finos, tan rectos que tiene. Por lo cual vamos a volver a utilizar nuestro Slope Blur Grayscale. Los vamos a crear, entonces vamos a llevar este blend aquí. Vamos a utilizar un Clouds 2 en esta ocasión.
Clouds 2 que va a estar en su configuración por defecto. Y nuevamente vamos a cambiar disculpa, esto era 1. En el Slope Blur los samples van a ser 32. La intensidad va a ser un 2.3. Y el modo va a ser min. Si es que lo combino ahora, ocupando un blend mode copy, y no sé, y lo pongo algo así, va a ser algo que va a ocasionar muchísimo ruido, que puede que sea lo que se esté buscando. En mi caso no quiero eso. Quiero que solamente afecte a ciertos sectores, a los sectores más altos, los sectores que sean más cercanos al valor de 1. Entonces entre blend y blend pondré un levels, el cual modificaré y lo utilizaré como opacity. Entonces voy a ir modificando acá de manera de seleccionar aquellos valores más altos. Por ahí voy a mover un poquito esto más para acá para tener una aplicación que será un poquito más específica. Haré lo mismo, pero ahora buscando modificar aquellos valores que están más cercanos a la Tierra. En este caso serían los bordes. Así que un nuevo Slope Blur Grayscale, el cual nuevamente tendrá el Clouds 2 alimentándolo. De hecho, a lo mejor lo podría dejar acá arriba. Y crear nodos que van a redirigir la línea. Como Grayscale utilizaré esto mismo. Los samples serán 32. La intensidad va a ser bastante poco, 0.9 por ejemplo, 0.92. El modo va a ser min, para generar estas pequeñas grietas e imperfecciones. Entonces vamos a tener nuevamente un blend. El blend anterior creo que es muy fuerte lo que se hizo. Esto puede quedar un punto 15. Eso prefiero. Entonces vamos a tener la información del background, del foreground y un nuevo levels para generar una máscara que irá en la opacidad. En este caso, el levels voy a invertir los valores. Voy a llevar los blancos acá, los negros para allá. Voy a ir seleccionando de a poco estos sectores. Si es que lo vemos ahora, tenemos este resultante, cual es bastante atractivo. Nos queda solamente un par de ruidos que agregar a las piedras para terminar ya su composición completa. Vamos a tener acá entonces, dejaremos en un frame lo que será las... ¿cómo se podría llamar esto? Cuando uno va a hacer... Vamos a poner detalles medios. Y ahora vamos a poner detalles más finos. En primer lugar, lo que voy a crear ahora es darle una pequeña textura de piedra a cada una de estos poros chiquititos
que tienen las piedras porosas. Creemos un Fractal Sum Base, el cual tendrá sus configuraciones por defecto. Me parece que es un buen ruido. Y vamos a hacer un blend. Esto, nuestras piedras en el background, el ruido en el foreground. Veámoslo luego en 3D. Esta es la texturita que se le va a agregar. Como Blend Mode utilizaré un Soft Light, el cual estará en un punto 22, por ejemplo, un punto 2. Cabe notar de que para poder visualizar esto mejor, dejaré en 5 las normales. Entonces podemos notar de que tenemos estos pequeños poros, los cuales se pueden visualizar mejor gracias a el Ambient Occlusion, que está haciendo de que esto esté un poquito más oscuro. Teniendo ya esta pequeña modificación de los ajustes más finos, vamos a hacer otra clase de ruido, el cual se va a sumar vía un subtract. De hecho, se puede hacer antes de esto, ya que es un detalle medio y hay que ir trabajando de lo macro a lo micro. Voy a tomar un Moisture Noise, el cual estará en su configuración por defecto, y lo voy a modificar utilizando un Levels para solamente captar cierta información de acá. Vamos a hacer que haya algo por el estilo, mejor un poquito menos, un poquito más de gradientes. Este va a ser un nuevo subtract que se le va a quitar a las piedras para que tengan un elemento un poquito más cartoony. Me parece que es información que está muy detallada, así que la pasaremos por un Blur High Quality Grayscale, el cual el Quality lo dejaremos en 1, el Intensity en 1.2. Siempre es bueno ir modificando la información, así que vamos a redistribuir este ruido utilizando un Directional Warp. Vamos a seleccionar otro de estos ruidos bases, otro de estos colores aleatorios. Para poder seguir bien los nodos, vamos a redireccionarlo. Siempre es importante mantener un orden en el gráfico para saber cómo se está comportando. Y en la intensidad de acá, por ejemplo, se podría poner un valor grande, 85, por ejemplo. Y vamos a utilizar como opacity un segundo. Vamos a utilizar como opacidad en el blend esta misma selección de colores. Entonces vamos a utilizar un blend. Esta información que ya está bastante baja, voy a utilizar un Auto Levels para volver a tener todo el rango disponible, ya que vamos a nuevamente restar información. Lo voy a dejar en el background, este ruido direccionar en el foreground. El blend será un subtract. 15, se remover un poquito nomás. Y solamente se va a efectuar en estos lugares. Entonces, ahora si es que nos ponemos a visualizar esto, podemos ver de que tiene estas pequeñas imperfecciones, las cuales podemos hacer más notorias si es que disminuimos el blur. Por ejemplo, si es que fuera 0.5, tenemos que serían algo así. Preferiría dejarla en el punto 98, por ejemplo. Y
tendríamos nuestro detalle medio final, tenemos nuestro detalle fino, y con eso se terminaría esta segunda sección en la cual construimos la forma base de nuestras piedras. Como repaso, iniciamos con un cells, utilizamos un edge detect para poder mantener la información tanto de la forma de nuestras piedras como de lo que finalmente será el lugar entre ellas. Utilizamos muchos blends de min darken para ir creando distintas variaciones de pendientes dentro de cada una de las piedras. Agregamos grietas utilizando un tile random. Aprendimos a utilizar el nodo de distance. Vimos un poquito de slope blur para poder ir modificando las grietas y crear estas pequeñas pendientes para que se unifiquen de manera mejor. De hecho, ahora que lo menciono, podríamos intentar incluso utilizar un slope blur para esto, el cual es decir, el grayscale. Podemos utilizar este mismo clouds como slope, esto como un grayscale, subir los samples, poner un modo min, bajar la intensidad y ver qué tal quedaría eso. Cual es bastante interesante, si es que la intensidad fuera un poquito menor, a lo mejor 0.2. De esta forma se ve un poquito mejor el ruido que empezamos a agregar. Hemos visto la importancia de mantener un gráfico ordenado para poder determinar dónde va cada una de las cosas, y del trabajo de macro a micro. En el siguiente capítulo lo que veremos es, una vez que dejemos enmarcados el detalle fino, haremos luego la textura de la tierra, lo unificaremos con nuestras piedras y crearemos pequeñas piedras que vayan a ir sumando mayor variación y que sea entonces una textura compuesta de varios elementos, de forma que sea más entretenida de poder visualizar. Así que nos vemos en la siguiente edición.